Hola, ¿qué tal? Seguramente te has preguntado cómo se programa la lógica de un enemigo dentro de un videojuego. Bueno, en este video vamos a aprender State Tree, que justamente realiza esto en enemigos o NPCs o también en lógica general. Primero, vamos a ver los objetivos de este video. Vamos a entender cómo se compone State Tree, vamos a crear el asset y vamos a asignar un State Tree a un enemigo, y vamos a construir estados, asignar tasks y transiciones. Bien, vamos a entender qué es un state tree. Un state tree es una máquina de estados jerárquica, es decir, que va desde el padre hacia el hijo. Y toma dos sistemas interesantes como Behavior Tree y State Machine. De Behavior Tree toma la selección jerárquica y de State Machine toma lo que es los estados y las transitions. De esta forma se compone para poder solucionar los problemas de forma más optimizada. Ahora, tenemos que entender cómo funciona cada uno. El Behavior Tree es un sistema que ya existía antes, pero este tomaba el estado recorriendo antes todos los estados previos. Es decir, para poder llegar a un estado, por ejemplo el de idle, va a recorrer attack y chase sí o sí hasta que la condición se active. En cambio, State Tree lo que hace es solamente recorrer la rama que está siendo demandada, es decir, la que se requiere. Por ejemplo, para pasar attack sí o sí, va a llamar a chase y va a pasar directamente a attack. Entonces, esto hace que no tenga que recorrer en cada tick todo el árbol de estados. Ahora vamos a entender dónde se utiliza State Tree. En este caso, puede ser tanto para inteligencia artificial, enemigos, NPCs, para la lógica de gameplay, como por ejemplo el horario, y también para objetos. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona State Tree y para qué se utiliza, vamos a crear nuestro propio State Tree para nuestro enemigo. Pero primero tenemos que instalar los plugins. Nos vamos a Edit, Plugins, y seleccionamos State Tree, Gameplay State Tree y State Tree normal. Esto nos permitirá trabajar tanto con IA como State Tree para propósito general. Una vez reiniciado el proyecto, vamos a crear la clase de nuestro enemigo. Clic derecho, Open Class, y seleccionamos Character. ¿Por qué tiene que ser Character? Ya que esta tiene la lógica de movimiento ya implementada. Entonces no tenemos que trabajar desde cero. Le damos a BP Enemy y lo abrimos. Bien, va a tener lo normal en un Character, Capsule Component, Arrow, Mesh y un Character Movement. Básicamente, el más importante es el Character Movement, porque tiene la lógica de movimiento. Pero vamos a agregar también un cubo para poder visualizar el blueprint dentro del mapa, ya que no tenemos un personaje, y lo vamos a escalar según la cápsula. Bien, y vamos a agregar también otro componente que será el más importante, el State Tree, que básicamente va a poder contener el State Tree que creemos. Tenemos State Tree AI y State Tree normal. Vamos a trabajar con State Tree normal porque el AI es para trabajar directamente con inteligencia artificial. Entonces seleccionamos State Tree y podemos ver que en el panel de detalles tenemos para asignar nuestro State Tree. Pero tenemos que crearlo. Para eso vamos a ir a Content Drawer, clic derecho y vamos a Artificial Intelligence. En Artificial Intelligence van a seleccionar el State Tree. Tenemos dos opciones que ya las comenté, State Tree Component y State Tree AI Component. Como dije, no vamos a trabajar directamente con IA, entonces seleccionamos State Tree Component. Le damos de nombre ST Enemy y vamos a abrirlo. Esto va a ir desde lo más fácil a lo más profundo de State Tree. Como podemos ver primero el root, que es básicamente donde comienza el State Tree. Esta es la raíz. Luego tenemos en Asset Details el esquema, que es el tipo de State Tree, si es de IA o propósito general. Luego tenemos el Context Actor Class, que básicamente qué clase o qué actor va a utilizar, que en este caso será BP Enemy. Y luego tenemos Schedule Tick Policy. Básicamente esta es la optimización que tiene en el Tick State Tree. Cuando lo requiera va a optimizar para no consumir tanto el frame. Entonces, en este caso no nos funciona mucho porque nosotros vamos a calcular lo que es distance y también movimiento constante. Entonces vamos a ponerle Dennett, que no permita esta optimización.
Compilamos y luego tenemos ya context, parameters, evaluators, global tasks, que todas estas funciones las vamos a ir viendo bien a medida que vamos creando nuestros estados. Y también podemos crear nuevos colores para cada uno de los estados. Primero, seleccionando el root, vamos a crear un nuevo estado, que será idle, para nuestro personaje. Y también queremos que este personaje nos persiga, este enemigo nos persiga. Entonces, le vamos a dar de nombre Chase. Bien, al crearlos podemos ver que ambos tienen transición a root. Esta flechita que va hacia root. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez termine un estado va a ir directamente a root. Y el root va a bajar para seleccionar un estado nuevo. Esto básicamente lo hace de forma automática. Nosotros no queremos esto porque queremos crear nuestros propios estados con lógica propia. Así que vamos primero a visualizar cada uno de los estados. Primero vamos a irnos a idle y vamos a agregar un nuevo task. El task va a ser la tarea o la lógica que va a correr un estado. En este caso tenemos estos 4 que son los que vienen por defecto en Unreal, pero nos sirve debug test task, que nos permite imprimir un texto en el mundo para poder ver en cada estado. Le vamos a dar idle, podemos cambiar el color, la fuente, la escala de la fuente, perdón, el offset o si está vendeado a un actor, que es lo que nos importa. Queremos vendear lo que es la posición de este texto al actor, al VP enemy. Por eso vamos a seleccionar actor al momento de marcar esta flechita. Bien, ahora si nosotros vamos al blueprint del enemigo, tenemos que darle este contexto. Vamos a darle el state tree que creamos recién en el state tree component. Una vez ya lo seleccionamos, podemos arrastrar nuestro blueprint y vamos a darle play. Podemos ver que efectivamente se muestra el texto de idle. ¿Por qué? Porque está en ese estado. Pero no está transicionando, no está en chase, no pasa nunca chase, aunque nos movamos y todo. ¿Cómo hacemos esta transición? Bueno, primero vamos a agregarle también un debug text a chase para poder ver cuándo está en este estado. Y le ponemos de nombre chase. También tenemos que hacer el binding para que se vea dentro de lo que es el cubo. Y compilamos. Pero seguirá sin haciendo la transición. Porque tenemos que agregarla. Queremos agregar una transición. Pero en este caso va a ser con un delay netamente para mostrar cómo funciona. Para agregar un delay o un timer para pasar al otro estado, vamos a agregarle un transition. Acá abajo, add new transition. Y tenemos el trigger. El trigger define cuándo va a hacer esta transición. Si cuando complete, si lo va a hacer constantemente o si va a ser en evento. En este caso vamos a seleccionar on tick. ¿Para qué? Porque vamos a agregar un timer. Es decir, tiene que calcularse en cada frame. Y le vamos a dar 2 segundos de transición. Delay transition, delay duration, 2 segundos. Y ahora lo más importante es el transition to. Como dije, antes estaba hacia root. Tenemos que cambiar este root por chase. Para que una vez pase el timer, pase al chase. Compilamos. Y le podemos dar play. Vamos a ver que pasan 2 segundos y pasa a chase. Bien. Ahora, una vez en chase, no va a hacer nada. Se va a quedar solamente en chase. ¿Por qué? Porque tampoco tiene un tiempo de finalización y no tiene una transición correcta. Tiene root, pero nunca pasa esta porque nunca termina. Entonces también le vamos a agregar una nueva transición. En este caso también va a ser en tick y va a transicionar directamente a idle. Bien, le vamos a agregar 4 segundos de transición y compilamos. Ahora, si nosotros miramos, pasa chase, luego pasan los 4 segundos y va a pasar a idle de nuevo. 2 segundos, pasa a chase. Bien, ya tenemos un loop y podemos ver que va pasando de un estado a otro, que es lo importante. Pero ahora queremos profundizar un poco más en el tema. No solamente queremos que sea con un delay, queremos que tome la distancia del enemigo y la del personaje para poder transicionar. Como es perseguir, mientras más cerca está, va a seguirlo. Bien, para eso tenemos los evaluators. Los evaluators van a hacer un cálculo para poder darles valores a nuestros estados. Es decir, nosotros podemos calcular la distancia entre un punto a otro que lo va a tomar el enemigo para poder definir una condición en cada estado.
Para crear un evaluator, damos clic derecho, Blueprint Class, y buscamos Evaluators. State Tree Evaluator Blueprint Base. Este es el que necesitamos. Le damos clic, lo seleccionamos y le ponemos STE Distance. ¿Por qué? Porque va a ser la distancia entre uno y otro. Cuando lo abrimos vamos a ver que es similar a un componente normal, pero vamos a crear dos variables. Primero, owner, que es básicamente a quién va a pertenecer, y será del tipo actor. Luego creamos la siguiente variable, que será distance. La variable distance va a ser de tipo float. Ahora es importante que cada una de estas variables tenga una categoría. La categoría de owner tiene que ser context. ¿Por qué debe ser context? Porque de esta forma se bindea automáticamente al actor del state tree, que en este caso es el enemigo. Y el distance tiene que tener una categoría del tipo output, porque es el valor que va a estar recibiendo el state tree. El distance. Output. Ahora sí. Bien. Ya tenemos estas dos variables, pero ahora tenemos que hacer el cálculo. Este cálculo, como dije y como he dicho constantemente, va a ser en tick. Se va a calcular constantemente. Por eso en functions, en el override, vamos a sacar el tick. Bien, dentro vamos a calcular todo lo que es el distance, el valor de distance. Entonces vamos a setear distance en tick. ¿Cuál va a ser el cálculo que va a tener? Primero sacamos el owner y vamos a obtener la locación actual. GetActorLocation. Bien, y ahora vamos a tomar el GetPlayerCharacter, que es para tener la posición del personaje. GetActorLocation. Bien, ahora tenemos la posición del enemigo y la posición del personaje o nosotros. Y vamos a hacer un distance. Bien, con estos dos vamos a obtener la posición exacta en valor float. Bien, con esta forma ya podemos calcular fácilmente lo que es la distancia entre ambos personajes. Pero tenemos que asignarlo. Para eso vamos al state tree, compilamos esto, vamos al state tree y vamos a evaluators. En evaluator vamos a seleccionar STE distance, que es el que creamos recién. Compilamos y podemos ver que está en owner, ya está bindeado a lo que es el personaje y el distance ya nos aparece. Ahora, si nosotros queremos visualizar esta distancia, vamos a hacer un print string de este valor. Para que no sea constantemente, vamos a ponerlo en 0. Perfecto. Ahora podemos ver que este valor va cambiando si nosotros nos alejamos o si nos acercamos. Ya lo está tomando. Bien. Ahora queremos usar este distance que tenemos acá del evaluator para poder hacer las transiciones. Como ya tenemos las transiciones de un punto a otro, simplemente tenemos que asignar el valor. Para eso nos vamos a transition y en vez de usar delay transition, vamos a agregar una condición nueva. En este caso tenemos las distintas condiciones. Como estamos trabajando con float, vamos a poner un float compare. Y básicamente nos va a permitir hacer una distinción entre float para poder ir al siguiente estado. Como saben, estamos en el idle. Vamos a compilar. Y tenemos que asignar nuestras variables. Ahora mismo dice si 0 es igual a 0. Pero esto no nos sirve. Tenemos que decirle si distance es igual a cierta distancia. Entonces, primero en leftIn vamos a hacer un binding de nuestro distance, del evaluator. Seleccionamos la flechita, nos vamos a STEDistance y seleccionamos distance. Bien, ya está la variable asignada. Ahora nos dice si distance es igual a 0, va a transicionar. Pero esto no nos sirve mucho, tiene que ser una distancia un poco mayor. Entonces le vamos a dar de prueba 600. Perfecto. Ahora cuando la distancia sea igual a 600, va a hacer una transición. Pero nunca va a ser perfectamente 600. Entonces le vamos a dar un less or equal 600. Es decir, si la distancia es menor o igual a 600, va a ser la transición a chase. Compilamos y lo probamos. Bien, como está muy cerca, pasó directamente a chase. Pero si nosotros nos acercamos de poco, como podemos ver el valor ahí, pasó a chase cuando bajó de 600. Perfecto, pero ahora si nosotros nos alejamos no vuelve.
¿Qué es lo que sucede acá? Que tenemos que agregarle también la condición chase. Es decir, cuando el valor sea mayor a 600 va a volver a idle. Esta transición, como ya saben, ya está. Pero tenemos que agregarle lo que es la condición. Seleccionamos el chase, deseleccionamos delay transition y agregamos nuestra nueva condición. Con un float compare, bindamos de nuevo lo que es el distance de STE distance y le ponemos greater or equal que 600. Perfecto. Ahora va a transicionar cada vez que esté dentro del rango 1. Si nos alejamos es idle, si nos acercamos es chase. Bien, esto ya está funcionando. Ya nos está mostrando una lógica de transiciones que funciona correctamente. Pero nosotros vamos a querer profundizar un poco más. No nos sirve que solamente nos muestre el texto, nosotros queremos que se mueva. Entonces, ¿cómo podemos lograr este movimiento? Ya tenemos el cálculo hecho. Simplemente tenemos que agregarle la lógica a chase. Para esto, tenemos que hacer un custom task. Ya tenemos el debug text task, que básicamente nos hace imprimir el texto. Pero queremos hacer una lógica de movimiento. Para esto vamos a crear un nuevo task. Clic derecho, Blueprint Class, y buscamos task. State Tree Task Blueprint Base. Seleccionamos este y le vamos a poner de nombre STT Chase. Perfecto. Podemos ver que es bastante similar al evaluator y tenemos que crear también una variable que tenía el evaluator, que es el owner. El owner nos va a permitir decir que este es el personaje que quiere que se mueva. Va a ser también del tipo actor. Y también debemos agregar la categoría context para que se haga un auto binding. Perfecto. Ahora, también como va a ser un movimiento constante, tenemos que hacer el cálculo en el tick, no solamente al inicio o no solo al fin. Entonces, en function override seleccionamos tick. Bien. Ahora tenemos que hacer el cálculo. Para eso, primero sacamos el owner y lo mismo, get actor location. Get actor location y luego el player, get player selected. También un get actor location. Perfecto. Ahora tenemos que hacer una resta entre ambos para poder obtener la distancia. Hacemos un subtract y un split para poder ver las posiciones exactas. Ahora tenemos que crear un make vector para que se mueva solo en X e Y, no en Z. Y luego un normalize. Perfecto, ya tenemos el cálculo hecho y ahora queremos aplicar el movimiento. Para esto vamos a sacar de owner un cast to pound. Y del pound vamos a sacar add movement input. Bien, con este add movement input el personaje se va a mover según la distancia de ambos personajes. Perfecto, lo agregamos al tick y le damos compilar. Ahora, para agregar este custom task, tenemos que irnos al state tree, seleccionamos el chase, que es el que tiene que tener el movimiento, y en task agregamos. Como podemos ver, creamos este nuevo task y nos sale acá, STT chase. Básicamente es la lógica ya hecha. Compilamos y ahora debería moverse. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de moverse hacia nosotros, se está alejando. Y este no es el resultado que realmente queremos. Entonces, en el distance, o sea, en el chase, perdón, vamos a invertir los valores. Perfecto. Una vez invertidos, podemos ver que el cubo nos sigue en cada momento. Perfecto. Ahora, importante entender que esto ya está funcionando. Pero, aún así, aunque esté en el tick, esto no se está llamando cada estado constantemente como lo haría en Behavior Tree. Esto está aún optimizado a pesar de que usemos el tick. Esto es una distinción súper importante porque todo depende de cómo nosotros trabajemos en State Tree, el cómo va a optimizarse. Como dije, el Schedule Tick Policy es el que se encarga de hacer esta
distinción y esta optimización. Sin embargo, también depende de nosotros y cada estado y cada lógica para que esto quede optimizado. Ahora, un último arreglo que vamos a hacer va a ser ir al Character Movement, Max Walk Speed, y lo vamos a bajar a 300 para que el enemigo se mueva un poco más lento. Bien. Como podemos ver, ahora se mueve lento y si nosotros nos alejamos, va a estar en idle. Si nos acercamos un poco, va a volver a moverse. Bien, ya está funcionando y los estados están transicionando correctamente. El root selecciona hacia abajo un estado y luego cada transición hacia arriba le avisa para poder elegir otro estado. Así es como funciona State Tree de forma básica y también tenemos para cambiar los colores. Así que eso. Lo que construimos hoy es lo esencial, 2 estados y una transición. Pero quiero mostrarte a dónde puedes escalar esto y también darte una representación más gráfica de cómo funcionan los transition y la selección de estados. Construí esta demo interactiva pequeña que tiene el mismo concepto del enemigo que construimos antes. Tiene un idle y también tiene un combat. El combat pasa a chase y también puede pasar a attack. Es el sistema básico de un enemigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada uno tiene su propia transición y también tiene sus condiciones. Por ejemplo, ver jugador. Si idle, en el estado de idle, ver jugador va a pasar a combate. Esto lo podemos simular con estos botones que simulan el evento. Entonces, ver jugador pasa al estado de combate y pasa directamente a chase. Cuando está en chase puede atacar si es que está en rango, con la condición en rango. Entonces ahora le vamos a dar esa condición con el evento atacar. Está en rango, ataca, reproduce el montage y una vez está completo el montage, vuelve a lo que es chase. Básicamente esta es la selección de estado y transition. Ahora, para verlo de mejor forma, vamos a hacer que el enemigo muera. Una vez muere, revisa cada uno de los estados hacia el root para poder ver la transición. Y gana la que tiene mayor jerarquía, que en este caso es el root, o sea, la vida. Cuando la vida es 0, pasa directamente a death. Y bueno, así es el funcionamiento general de State Tree. Y vamos a recapitular un poco lo que vimos. Vimos la diferencia entre Behavior Tree y State Tree. También cómo funciona cada estado, qué son los tasks, qué es un transition, que es el para pasar a otro estado. Y también vimos lo que son los evaluators, que definen una lógica o un cálculo dentro del State Tree que se le puede otorgar a cada uno de los estados para las condiciones. Bueno, nos vemos en la próxima.